ser cantante de ópera, eres un atleta de la voz, básicamente. En ópera no tienes micrófono. Tu voz tiene que proyectar y llegar a la última butaca del teatro. Lo que hay detrás de un cantante de ópera son años de preparación, de aprender no solo a cantar técnicamente correcto, sino aprender también a leer partituras, a poder pronunciar bien diferentes idiomas. Así, el cantante de ópera tiene que desarrollar la habilidad de poder pronunciar muy bien en cualquier idioma, ¿no? Hoy nos acompaña Benito Rodríguez, tenor mexicano con trayectoria internacional que ha llevado su voz a escenarios en distintos países y ha compartido escena con grandes figuras como Plácido Domingo, Nancy Fabiola Herrera y Nelly Mirichoyu. Ha representado a México en eventos de talla mundial como la Expo Dubai y celebraciones diplomáticas en Europa, además de participar como actor y cantante en producciones para HBO. Hoy platicamos con Benito acerca del fascinante mundo de la ópera. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña Benito Rodríguez. Benito, me da muchísimo gusto saludarte. Es la primera vez que hacemos un podcast remoto en esta nueva aventura de podcast. Generalmente los tengo aquí en el estudio, pero pues la maravilla de la comunicación nos permite justamente, literal, cruzar el charco y platicar contigo. Antes de presentarte y decir quién eres, en dónde estás, porque me encanta decirlo. ¿En dónde estás el día de hoy, mi querido Benito? Claro que sí, estimado Takis. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos en tu casa en Irlanda. En Irlanda, ¿en dónde? ¿En Dublín vives? No, vivo en Derry. En Derry, ¿dónde está? Sí, ¿Norte, sur, este, oeste? está en el norte, está como a 3 horas y media de Dublín, una ciudad preciosa, hermosa, que recomiendo a todo el mundo venir. Así que bueno, ya sabes, aquí tienes tu casa cuando gustes. La primera vez que yo fui a Irlanda, que me pareció un lugar maravilloso, me moría yo de risa porque yo me jacto de hablar inglés y me tocó, a lo mejor por suerte, hablar con un cuate con un acento tan cerrado, ¿no? Muy irlandés, que yo dije, todo lo que invirtieron mis padres en yo poder hablar inglés se fue a la basura porque no le entendí nada, ¿no? No, me pasó exactamente lo mismo. O sea, me costaba muchísimo trabajo entenderle, pero bueno, ya después con el tiempo, ya como que ya te empiezas a acostumbrar, ¿no? Y para mí, ejemplo, es mucho más fácil entenderle al irlandés que al escocés. El escocés es mucho más difícil, ¿no? Sí, me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo hay mucho trabajo. slang, ¿o no? Es mucho slang y pronuncian diferente. Entonces yo estoy prestando así mucha atención y después digo, ¿qué dijo? De cualquier forma, ¿no? Pero sí, para mí el escocés sí es difícil. Pero me imagino que es igual como todo, ¿no? O sea, porque también cuando llegué aquí me costaba mucho trabajo entender y ya poco a poco empecé a adaptarme al acento. E incluso hay personas que me dicen que cuando hablo español hablo con el acento de irlandés, ¿no? Pero pues ya me acostumbré. Sobre todo porque nosotros como mexicanos en este caso, muy probablemente el inglés que aprendes es el americano, ¿no? Que no tiene que ver absolutamente nada con el del otro lado, ¿no? Claro. Efectivamente es mucho más fácil de entender sin tanto acento, se podría decir, ¿no? Para mí lo más fácil es así como el inglés de los canadienses, ¿no? Ese se me hace muy fácil, muy sencillo de entender. Sí, no hay ningún extremo. Oye, Benito, pues muchas gracias por el tiempo, te agradezco, estoy feliz de tenerte por acá. Para la gente que nos esté escuchando, ahorita platicarás más o menos tu trayectoria, pero el día de hoy hablaremos desde la ignorancia más grande de un banquero de inversión, que soy tu servidor, acerca de la ópera, ¿no? Nos vas a platicar un poquito de lo que es, y yo, como soy un poco curioso, tengo ahí medio cifras y preguntas que para ti van a ser muy fáciles responder, pero este tipo de espacio yo lo hago de manera muy egoísta, con el propósito de platicar con alguien que se especializa o sabe de algo que yo no tengo ni idea, entonces aprendo mucho de estas pláticas, pero por lo mismo pues es una borraceada, ¿sabes? Es como a 33,000 pies de altura nada más o menos escuchar de qué se trata la especialización de la persona que tengo enfrente, así es que no hay una antítesis más grande que un capitalista como yo hablar con alguien que se dedica a las artes y en este caso a la ópera, a los musicales, a la actuación y demás. Entonces, Benito, ¿cómo arrancas en la ópera? Porque hasta donde yo me quedé, pues si yo me meto al currículum del TEC de Monterrey, del ITAM o de la Anáhuac o de la UDG o de cualquiera de estas universidades, pues en ninguna veo cómo ser cantante de ópera. Entonces, creo que es un poco complejo. ¿Por dónde arrancas? ¿Qué te gustó y cómo le hiciste para empezar en este mundo?
Híjole, yo creo que se fueron dando las cosas, diferentes oportunidades, diferentes situaciones que fueron que fueron sucediendo en mi vida y bueno, pues eso me llevó a poder estudiar y estar gran parte de mi vida en este medio tan maravilloso y tan bonito, ¿no? Fue desde que era niño que básicamente yo me acerqué mucho a cantantes más crossover contemporáneos, que básicamente el crossover es como un canto lírico, pero un poco mezclado también con popular, tipo como Andrea Bocelli. O existe un cantante que se llama Alessandro Safina, el cual me fascinaba, que es un cantante que, si no sé si recuerdas la película de Moulin Rouge con Nicole Kidman y Ewan McGregor, Perfectamente. había una parte donde Ewan McGregor estaba cantando la canción de Your Song y de repente apareció una lunita cantando. Bueno, pues esa luna es Alessandro Safina. Y ahí me empezó a llamar la atención bastante el canto lírico, ¿no? Y trataba de cantar y se me salían los gallos, ¿no? Y no entendía por qué. Ahora, lo clásico me llega mucho por parte de mi papá y por parte de mi hermana. Una de mis hermanas que escuchaban mucho música clásica, ¿no? Entonces me empecé a ir por ahí un poquito porque estaba en un coro en Tequila, un coro de la familia Beckman. Y ahí empecé a conocer un poquito más la parte clásica y tuve la suerte de que una gran maestra, mentora, una increíble mujer en este medio que se llama Teresa Rodríguez, ella me escuchó y de ahí ella fue la que me llevó literal de la manita. Primero a su curso que ella hace muchísimo por muchísimos cantantes en México y después me llevó a Sibam, que Sibam no sé si todavía continúe o no, la verdad es que no tengo conocimiento, pero en aquel entonces era la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano Ok. y es una institución que apoyó a muchísimos cantantes, a muchísimos, o sea, los cantantes top mexicanos que tú escuches tuvieron algo que ver con Sibam, ¿no? Entonces, básicamente ahí empezó la historia, ellos me apoyaron muchísimo, me mandaron a diferentes cursos en diferentes lugares, después tuve la oportunidad de estudiar de estar en Nueva York estudiando, gracias a ellos también que me presentaron a coaches del Metropolitan Opera House, entonces estuve con ellos preparándome, ellos mismos me llevaron a cantar a diferentes lugares como Canadá, Israel, después estuve también en Italia, estuve en Francia, España, Reino Unido y bueno, diferentes partes en Estados Unidos, ¿no? Entonces así fue más o menos el camino y sí, un camino realmente difícil, pues porque no es cantar y listo, ¿no? No, es una preparación intensa y de verdad que básicamente el ser cantante de ópera eres un atleta de la voz, básicamente, porque realmente es muy, muy complejo y difícil. Me encanta que ya empieces a introducir este tipo de cosas porque justo son parte de las dudas que tengo. A ver, para empezar, estructuralmente, ¿no? Desde mi punto de vista, la ópera tiene una percepción o una reputación, no sé si es de elitismo, no sé si es como de flojera para mucha gente que claramente no la conoce. Como que relacionas mucho, ¿no? La gente en la ópera y unos durmiéndose así. Ha habido hasta muchos sketches y películas y demás que lo relacionan. Claramente es gente como yo que no conocemos al respecto. Uno, desde tu punto de vista, ¿crees que la ópera es o elitista? En este caso aburrida, claramente no, porque ahorita nos vas a platicar, pero ¿crees que está relacionada para ese cierto sector de la población que tiene que ver con este tipo de artes que es muy cara, muy difícil? Para empezar, en acotadas palabras, ¿crees que es elitista o no? No, no, definitivamente no. Sí, sí existe esa percepción de la gente, pero no, para nada. No es algo elitista. Realmente no te podría decir de dónde viene. Imagino que antes no sé, en siglos pasados era muy cara, era difícil y no accesible para todos, pero ahora, bueno, como sabes, la puedes ver en el cine, la puedes ver gratuitamente. Los boletos en teatros hay de todos los precios, o sea, realmente no es algo elitista para nada. Y
Obviamente las producciones sí son caras, pero bueno, eso es algo ya interno, pero para la sociedad, para la gente, no, yo creo que es nada más la percepción, pero no es elitista en lo absoluto. Ok, y entonces ahora arranquemos de súper cero. Cuando yo voy a una obra de teatro, claramente me siento, veo la obra principio a fin. ¿La ópera dirías que es como el teatro? ¿O qué elementos tiene una ópera donde cuando yo me siento de principio a fin, qué voy a ver en el paso de esta, no sé, hora, 2 horas, 3 horas, lo que dure la ópera, como estructural, si lo comparo con un teatro o con una película? Eh, bueno, en ópera primero tienes la obertura, ¿no? Que es la primera parte, cuando empieza la Obertura. orquesta, efectivamente. La obertura es cuando empieza la orquesta primero. El telón está cerrado, empieza la orquesta a tocar, que, hago paréntesis, eso es una parte que a mí en lo personal y a otros cantantes nos pone muy nerviosos porque la orquesta empieza a afinar en la. Entonces cuando empiezas a escuchar los violines, dices, ay Dios, ay Dios. ¿Es Y cuando te es como el empiezas... de que ya vas a arrancar o qué? Así es así como que, ok, ya va a empezar, ¿no? Cuando están Pero afinando, perdón ¿no? que te interrumpa, súper básico. Cuando empiezas eso, todavía el telón está cerrado y tú estás atrás. Efectivamente, Ok. tú estás efectivamente ya sea detrás ya sea del telón o estás en los lados del teatro, ¿no? Esperando a hacer tu entrada o incluso puedes estar en tu camerino porque a lo mejor te toca entrar hasta en media hora o algo, pero el escuchar y dices, ok, ahí viene, entonces empieza el corazón a Y me, latir y más me- fuerte, ¿no? y me dices que la orquesta empieza en la. Efectivamente, empiezan a afinar, Ok. afinan en la, ¿no? Y entonces, En la está nota, pues. primero, es Estás hablando con un efectivamente. banquero, Benito. No tengo ni No, idea de lo que estás hablando. Entonces, no, está bien, está perfecto, está o bien. sea, ¿por qué no empiezan en do o en re o en mi? O sea, explícame nomás eso así como breve. La verdad, mira, no sabría decirte por qué. La verdad, no sabría decirte por qué. Te mentiría. Sé que es en la, me imagino que me imagino o debe ser. No, ¿sabes qué? No quiero decir algo que esté incorrecto. No lo digas, no te quiero agarrar en curva porque la, pero mi punto es, tú como cantante, ¿puedes identificar el tono de la, do, re, mi, de los violines y demás o no? O sea, me explico. Depende, sí, entiendo tu pregunta, pero depende. O sea, hay personas que tienen oído absoluto y esas personas sí pueden decir de que, esta es la, esta es mi, este es do. Yo no puedo hacer eso, pero sí lo podría hacer en voz. Ejemplo, si yo te cantara una nota aguda, por mi sensación, por lo como lo estoy haciendo, la garganta sí te podría decir, este es un sol, este es un la, este es un si, este es un do. Pero básicamente es por la sensación, no porque escuchen sí la nota. ¿No? Entonces, eso sí lo podría hacer. Y entonces, sí, así hay muchos cantantes que hacen, que lo pueden saber de esa manera y otros que de verdad tienen oído absoluto y lo pueden escuchar y simplemente ya saben en qué tono está Ok, todo, ¿no? Sí, y perdón por la entonces, descripción. Ajá. no te preocupes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, empieza la obertura. Y después de la obertura ya dependiendo la ópera, pero la ópera se divide en diferentes actos. Entonces básicamente es una obra de teatro cantada de principio a fin, donde la música te va llevando, o sea, ejemplo, en la obertura, tú ya vas escuchando más o menos lo que vas a escuchar dentro de las próximas horas o dentro de los próximos actos, ¿no? Porque te da como la obertura te enseña más o menos la música y de qué va un poquito la ópera, ¿no? Entonces desde ahí ya empiezas a sentir, ¿no? Y después ya acaba la obertura, se abre el telón y comienza la ópera, ¿no? Entonces, básicamente sí es una obra de teatro cantada de principio a fin. Y literal, es un drama, es una historia cantada, simplemente es como, corrientemente yo te diría que es como un musical, ¿no? O sea, no te ofendas con lo que estoy diciendo, pero es como si fuera un musical, ¿no? No, para nada me ofendo. Yo creo que la diferencia entre un musical y ópera son dos cosas. Primero, la técnica vocal, que es totalmente diferente en ambas, pero también en el musical tiene diálogo hablado y en la ópera todo es cantado. Tiene recitativos, que es como una parte más hablada, por así decirlo, pero de cualquier forma es cantado. Recitativos. Efectivamente. Hay una cosa que de repente en ciertos compositores, ejemplo, como puede ser Donizetti, tiene una parte antes de que empiece ya sea el cuarteto o el dueto o el aria de ópera, donde existe el recitativo y básicamente es como una plática,
pero siempre composición, siempre un poco cantada y siempre con voz impostada, vaya, ¿no? Ok. Y también otra gran diferencia es de que en ópera no tienes micrófono. En ópera tu voz tiene que proyectar y llegar a la última butaca del teatro. Y bueno, en musical cuentas con micrófono, ¿no? Claro, es un gran punto. Entonces, estoy desviando un poco la pregunta, pero no en todos los lugares podrías hacer una ópera, ¿no? Por la cuestión acústica, ¿o sí? Pues dependiendo, o sea, sí la podrías hacer, pero bueno, tendrías que adaptar lo que tienes que hacer. Hay muchos teatros, ejemplo, que hacen tours y lo hacen en chiquito, ¿no? En España, ejemplo, el Palau de las Artes, el Palacio de las Artes, hacen como un tour y se llevan en el camión una pequeña producción con los cantantes y van en pueblitos presentando la ópera. Entonces, obviamente, en estos casos, si es abierto y demás, pues bueno, sí vas a necesitar micrófono, ¿no? Pero si estás en una casa de ópera, es sin micrófono y tu voz tiene que correr y pasar la orquesta y bueno, y ahí es donde hay diferentes compositores, ¿no? Ejemplo como Verdi, que tiene una orquesta más densa, más pesada, más violines, más volumen, entonces el cantante tiene que proyectar muchísimo más. Hay otros que la orquesta es menos densa, un Mozart o algo por el estilo, que la orquesta está más nivelada, entonces, bueno, de cualquier forma hay que proyectar, pero bueno, o sea, son diferentes estilos, ¿no? En una presentación hoy por hoy de ópera, en una obra de ópera, ¿o siempre hay una orquesta en vivo? ¿O puede ser grabada la música ahora sí que por abajo sin orquesta en vivo? No, siempre está la ¿Eh? orquesta en vivo, o sea, sí, siempre está la orquesta en vivo. En un teatro siempre va a estar la orquesta en vivo. Ok. Entonces, después de la obertura, empieza la ópera como tal. En esta obra, ¿hay protagonistas o siempre se van dividiendo prácticamente los roles? Como cualquier obra de teatro, ¿hay un protagonista? Sí, claro, siempre tienes los diferentes protagonistas, los personajes secundarios, y después tienes el coro. Y bueno, sí, básicamente literal, es una historia, es una obra de teatro simplemente cantada. ¿Cuánto dura más o menos una ópera? Dependiendo, puede haber óperas más pequeñas que se les dice operetas, que Ajá. esas te pueden durar una hora a lo mejor, 50 minutos, dependiendo, y puede haber óperas larguísimas como El Oro de Rin de Wagner, que me parece que debe estar durando unas 5 o 6 horas, algo por el estilo, ¿no? Entonces, siempre depende la ópera, pero yo diría que la mayoría estaría como en las 2 horas y media, más o menos. Ahora, estuve leyendo antes de platicar contigo acerca del recitativo y el aria. ¿Qué es eso? ¿Te suenan o no te suenan? Claro, el recitativo es lo que platicábamos, que en Ah, es el recitativo. sí, Ah, ciertos ya. compositores tienen esta parte que es como un poco hablada, entonces se hace cuenta que se puede escuchar como una melodía rápida, entonces empieza el cantante a hablar, pero impostado y básicamente cantando también, pero un poco más hablado antes de que inicie un número fuerte, ¿no? Ya sea un cuarteto, un terceto, un dueto o la misma aria de la ópera. Y aria es la parte estelar de los cantantes principales. Incluso no tiene que ser cantante principal. Hay como ejemplo la ópera de Rosenkavalier, que hay una de las arias más difíciles para mí, para tenor. Está en de Rosenkavalier y ahí, ejemplo, el tenor no tiene un rol principal, Ajá. pero tiene un aria, ¿no? Es, Entonces, llega, canta y se va. Entonces, aria básicamente es como el momento estelar y una parte muy importante de la ópera donde el tenor, la soprano, el barítono, el bajo, los diferentes tipos de voces van a hacer su momento estrella y es algo que es alguna parte muy importante para el desarrollo de la historia. es como si fuera el solo de un cantante, es como el solo de dentro de un concierto, ya sabes, ves al baterista y está dándole y donde brilla y demás. Efectivamente, o ¿No? velo más fácil, no sé, es como si estás viendo una película de, no sé, de Disney y es la parte donde Aladdin canta solo, ¿no? Ok. Y después la parte donde Jafar canta solo, ¿no? Si lo quieres ver una forma más sencilla, ¿no? Básicamente, sí, es la parte estelar de cada personaje. Dentro de la obra. Entonces, si tienes la obertura, Efectivamente. después empieza la obra. Dentro de la obra,
el tipo de ópera puede traer recitativos o, en este caso, arias para los protagonistas, para los integrantes de la obra. Y después escuché o de alguna manera averigüé acerca de los ensambles y el coro que llaman, que ya hablaste. ¿Cuáles son los ensambles y el coro? Que he tenido un poco de duda de eso. Bueno, los ensambles es ejemplo cuando tienes una parte en la ópera donde hay un ensamble de 3 personas, de un terceto, de un cuarteto, ¿no? O incluso a veces de un quinteto, dependiendo. Entonces son 5 personas, 4 personas cantando una pieza en diferentes voces, ¿no? En diferentes melodías, en diferentes... Eso me sigue y me costaba muchísimo trabajo y me sigue costando trabajo, pero es parte, ¿no? de la ópera. Entonces cada quien está haciendo una línea diferente en la partitura, por así decirlo, y bueno, eso es un ensamble. Y ¿cuál era la otra? El coro, el coro. El coro siempre puede ser ejemplo como el pueblo, si estás haciendo ejemplo en Bohème, en el segundo acto, están todos los cantantes en el Café Momus, ¿no? Entonces hay un coro impresionante donde básicamente es todo el pueblo, ¿no? Cantando y todo. Entonces sí, el coro tiene una parte súper, súper importante en la ópera, ¿no? Entonces, y ya sabes, también depende de la ópera, pero también si estás en guerra, pues los soldados, ¿no? Son los que están cantando y todo. Y sí, el coro es una parte esencial para la ópera. Oye, ¿y dirías que la diferencia entre el coro y el ensamble es la cantidad de cantantes que están dentro del mismo o nada que ver? No, nada que ver. Uno, básicamente... en los que hacen el ensamble, por lo general, no en todas las ocasiones, pero por lo general tienen un papel protagónico o secundario. Y el coro es básicamente eso, es el coro, y se dedica a hacer el coro. Y siempre están en diferentes... Cada casa de ópera tiene su propio coro y están siempre entrenándose y están siempre todo el tiempo en sus ensayos, aprendiendo el repertorio y demás, y se especializan en eso, en ser coro. Oye, Benito, y hablando acerca del final de la ópera, de manera general, o sea, ¿varía mucho o generalmente una ópera es con un final dramático? ¿O hay óperas con finales felices? ¿Hay óperas con... más o menos tiene cierta característica o estoy diciendo una tontería? No, para nada. Es que es como todo. O sea, es como cuando ves una película, ¿no? Hay películas que tienen pues finales trágicos y hay películas que tienen finales felices, ¿no? Sí, me preguntas, sí recuerdo algunas óperas con final feliz. Sí hay un poquito más con esta parte trágica. Pero, por ejemplo, Elixir de Amor, que es una excelente ópera para empezar, para que escuchen, y además es una ópera de Donizetti muy bonita, muy fresca, y también tiene un final bonito, ¿no? Un final feliz. Entonces, pues un poquito como todo, pero sí hay mucho la tragedia. Y eso me lleva a lo que platicábamos al principio de la obertura, ¿no? En la obertura, cuando tú estás escuchando la ópera, más o menos sabes, si le pones atención a la música, te puedes dar cuenta de cómo va a estar todo el desarrollo, ¿no? Cómo va a acabar, si va a acabar trágico, si va a acabar feliz, cómo la obertura más o menos te cuenta en algunos minutos básicamente la historia y la emoción, ¿no? De lo que vas a sentir. Oye, ¿No? perdón por la ignorancia en la pregunta, pero ¿la obertura es una explicación o es dentro de la misma obra? ¿Alguien lo va cantando, lo va diciendo? ¿Cómo es? La obertura es nada más la orquesta antes de que se abran los telones y siempre la ópera empieza con una obertura. El compositor escribe algo para la orquesta inicial y básicamente es como un resumen de todo lo que vas a escuchar durante la ópera, ¿no? Es como un resumen de todo lo que vas a escuchar y ahí básicamente te puedes dar cuenta. Eso es lo más padre de la música, ¿no? Que con lo que escuchas puede hacerte sentir diferentes emociones, ¿no? Entonces, si escuchas algo como ejemplo en Carmen, ¿no? Que pam para pam para pam, entonces tú dices de que ok, qué padre, ok, esto es algo wow, ¿no? Pero de repente también en Carmen puedes escuchar pam pam y dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto, no? Entonces todavía no lo has visto, pero la misma obertura te está contando algo que si le prestas atención, tus emociones te van a decir, va a haber algo trágico, va a haber algo feliz, va a haber algo
triste, ¿sabes? Entonces, Ok. sí, la obertura te va diciendo antes de que empiece, antes de que abra el talón, de qué va más o menos. Increíble. Y ahora paso al lado de los idiomas, porque según veo, yo pensé que todas las óperas o la mayoría de las óperas eran en italiano. Y correcto, según datos tengo que el 55% de las óperas son en italiano, 18% en alemán, lo cual me sorprendió bastante, 12% en francés, 7% ruso, inglés 5% y ya el resto de los idiomas en un 3%. ¿Te cuadra más o menos estos números que estoy diciendo o a lo mejor los estoy inventando? No, me cuadran. Bueno, yo no tengo el conocimiento del porcentaje, Ya sé, pero, eso es muy mío porque soy muy mañoso, Nico. Ajá. pero definitivamente creo que hay más óperas en italiano porque ahí fue donde nació la ópera, ¿no? Entonces básicamente sí es así y el cantante de ópera tiene que desarrollar la habilidad de poder pronunciar muy bien en cualquier idioma, ¿no? Cualquier ópera que vaya a cantar, ¿no? Entonces sí, por eso lo que te decía al principio, es muy complejo, es muy difícil, es bastante, lo que hay detrás de un cantante de ópera son años y años y años de preparación, de aprender no solo a cantar técnicamente correcto, sino aprender también a leer partituras, a poder pronunciar bien diferentes idiomas, a hacer AFI, que es afinación fonética internacional, que es básicamente ponerle signos a si estás cantando una ópera en francés, poner básicamente con signos en diferentes palabras para que puedas pronunciarlo correcto y que de verdad se escuche como si estuvieras hablando francés, ¿no? Porque, ejemplo, si escuchas a un cantante de ópera queriendo cantar una ópera en español, por decir, y lo escuchas diciendo, no sé, como, no puede ser, esa mujer es buena, ¿me entiendes? Entonces tú dices como que, no, Sí. entonces por eso que esa parte es súper estricta y lo ven muchísimo en todas las casas de ópera, tu pronunciación tiene que ser muy buena en lo que estés cantando, ya sea alemán, ya sea francés, ya sea ruso, checo, italiano, obviamente tiene que ser muy perfecta. Ahora, un cantante de ópera, supongo que la exigencia de que sepa hablar ruso no va a estar en ese punto, pero italiano sí, ¿no? O no forzosamente. ¿Tú No sabes hablar italiano forzosamente. por lo mismo o no? No perfectamente, lo entiendo, puedo contestar ciertas cosas, pero hablarlo como tal, no lo puedo hablar, pero sí te aseguro que tengo una muy buena pronunciación, tanto en italiano como en francés, como en alemán. O sea, eso te lo puedo garantizar. Italiano, como te digo, no lo hablo perfectamente como hablo el inglés, pero entiendo y lo puedo hablar un poco, pero no tener una conversación súper fluida. La verdad es que no, todavía eso no, pero sí te aseguro que sí lo puedo cantar perfectamente pronunciado, al igual que el francés y al igual que el alemán. Y claramente en italiano porque surge la ópera o este formato en Italia. Y supongo que a partir de ahí todos los compositores fueron y siguió esa tradición del italiano, ¿no? 55% pues quiere decir que es prácticamente todo italiano, ¿no? Efectivamente. Oye, Y para mí también, pero esa es una cosa de de mi percepción y es mi punto de vista, creo que los mejores cantantes de ajá. este género están en Italia. Ok. O sea, supongo que la cultura, la escuela, ¿no? Así como aquí es muy difícil y necesitas ciertas asociaciones que más o menos te apoyen, pero eres un granito de arroz. O sea, es muy difícil entenderlo en México. En Italia es algo mucho más sencillo si yo quiero dedicarme a esto como carrera o no. Pues el país donde hay más casas de ópera y más cultura de ópera es en Alemania, definitivamente. Pero sí, claro, en Italia obviamente hay más cultura de ópera que en México. Pero a ver, en México definitivamente también para mí es donde hay las mejores voces. O sea, definitivamente las voces mexicanas son únicas. Para mí son las mejores voces. Pero la escuela italiana del canto, que le dicen, por eso se le dice bel canto, viene de Italia y es la escuela italiana. Entonces, para mí, la mejor técnica y los mejores cantantes, técnicamente hablando, son los italianos. Entonces vamos a suponer que yo estoy aquí en México como tú hace muchos años y me quiero dedicar a la ópera. ¿Te irías a Italia a estudiarlo, vamos a decirlo así? Aunque tú seas mexicano, pero es uno de los lugares como para irte a estudiar este tipo o junto con Alemania, ¿no?
Pues depende. Yo creo que Alemania, cuando quieres ir a trabajar, definitivamente Alemania es donde puedes y tienes más posibilidades de encontrar trabajo porque es donde más casas de ópera hay. Pero si encuentras, ejemplo, un buen maestro que te está enseñando la técnica italiana, que le dicen la antigua técnica italiana, o también en inglés le dicen the old school, básicamente. Yo creo que si hay un maestro que te enseñe esa técnica, ya sea en México o en Estados Unidos o en donde estés, pues por ahí puedes empezar. Pero definitivamente si es antes de empezar o de empezar a buscar trabajo en una casa de ópera, necesitas tener ya una técnica súper sólida, porque los teatros, como te decía, es una vida pesada, es difícil porque la exigencia es muy alta y cada vez hay mejores y mejores y mejores cantantes, ¿no? Entonces, sí, como en mi opinión, cada vez hay más competencia y cada vez hay más perfección en los cantantes. Entonces, sí es difícil, sí es muy difícil. Ahora vamos con la vida del cantante, pero nada más para la técnica. Cuando me dices técnica, la técnica del canto, o sea, vuelvo a lo mismo. Estás hablando con un banquero de inversión. ¿A qué te refieres con la técnica del canto y más la técnica del canto italiana? Medio aterrízalo. ¿En qué radica? Ejemplo, radica en diferentes cosas. A ver, todos tenemos las mismas cuerdas vocales, todos tenemos los mismos músculos, la misma laringe, bla, 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 ¿no? Pero la técnica empieza en la parte básica, es lo mismo para todos los géneros, pero ya en cada estilo se maneja de diferente forma. En ópera, que es para mí el estilo que sería el más difícil de cantar, porque requiere que esté todo tu cuerpo conectado, pero es de saber, ejemplo, pues desde cómo funcionan tus músculos, donde están las cuerdas vocales, el músculo CT, que es el músculo para la voz de cabeza, ejemplo, el falsete. Este es el músculo CT, después está el músculo TA, que es el músculo para la voz de pecho. Entonces tienes que buscar para llegar a los agudos que puedan estirar las cuerdas vocales, porque una vez que se estiran las cuerdas vocales, imagínatelo como un globo, ¿no? Entonces si inflas un globo, ejemplo, si está inflado el globo y lo sueltas, el globo va a ser como... Ajá. No, pero si en la boquilla del globo le haces así, va a sonar... Sí, correcto. Básicamente es lo mismo en las cuerdas vocales. Entonces tienen que estar estiradas para tú poder llegar a los tonos que están altos, ¿no? Entonces eso es básicamente funciona así en todos los estilos. Pero en la ópera, además de eso, tienes que proyectar la voz y tienes que cantar con la voz impostada, que eso es poniendo básicamente la laringe un poco baja, más bien, no quiero decir así súper baja, porque no, pero sí, la laringe tiene que estar un poco en posición baja, un poco en posición de bostezo, por así decirlo, y utilizar todo el apoyo para proyectar y llegar hasta la última butaca. Nunca empujando, pero siempre con el apoyo, ¿no? Entonces necesitas un equilibrio de aire impresionante y un apoyo increíble, porque si no, imagínate, va a pasar, aquí están tus cuerdas, entonces pasa el aire y cuando estás empujando mucho, estás empujando para poder llegar a la nota, entonces las cuerdas se abren y cuando pasa mucho el aire, es cuando se escucha el gallo, ¿no? El ¡ah! Es cuando la cuerda abrió. Entonces, cuando galleas es básicamente por eso, ¿no? Entonces sí es un control que debes de tener así de que perfecto. Y hay unos cantantes que son impresionantes y que tienen una técnica increíble, ¿no? Pero sí, básicamente eso es técnica. Ok, me queda claro que no tenía yo ni idea. Cuando dices que bajo la laringe es, digo, la gente que nos está escuchando y no viendo no lo ve, pero es como literal, esta parte yo la bajo y entonces hablo desde más abajo. Desde más abajo. Sí, básicamente es esto. Okay. Y ahí, y cantas. Y se queda abajo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tienes que hacer. Entonces no sabía que cuando se te salen los gallos es porque las cuerdas se abren y sale ruido y sale el aire por ahí, ¿no? Efectivamente, siempre va a salir el aire, siempre va a estar saliendo el aire, pero el chiste es mantener el aire bajo. Por eso dicen mucho de que hay que mantener la respiración baja, y efectivamente cuando mantienes la respiración baja estás en expansión, básicamente, o sea, tienes en expansión en el abdomen, en los laterales, en la espalda. Entonces mientras tú sientas expansión y que no colapse
Entonces la línea de aire que va a pasar sobre en medio de las cuerdas vocales va a ser menor, pero en cuanto empujas, hay mucho más aire y eso es lo que hace que la cuerda ¡pum! Abra, ¿no? Abra, y cuando abres, cuando haces el gallo, ¿no? Pero básicamente la base de todo, para todos los géneros musicales y poder cantar notas agudas y demás, es el cierre de las cuerdas vocales. Ok, que se mantengan. Que se mantengan cerradas, correcto. Entonces la técnica de respiración también es fundamental. O sea, un cantante de ópera sin saber respirar no es cantante de ópera, punto. Pues yo creo que en todas los estilos de música se necesita aprender a respirar, pero en la ópera, como se requiere más energía en el canto, necesitas tener un apoyo activo todo el tiempo, un apoyo activo que esté sosteniendo todo el peso de la voz, ¿no? Porque esa es la cosa que hace diferente la ópera, que todo el tiempo tienes que estar en voz y tiene que estar la voz proyectando, ¿no? Entonces es la parte complicada y por eso para mí yo creo que el género más complicado de cantar es la ópera, ¿no? Okay. Es el más complicado, pero todos los demás también requieren su técnica, claro. Sí, claro, y son correctos también, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a la vida del cantante de ópera, ¿no? Desde nivel, platicamos de todo un poco, pero desde nivel físico, arranquemos con el nivel físico. Es un cuate que está activamente como cantante de ópera. ¿Cuáles son sus rutinas diarias para la voz? De entrada, según yo, tienes que calentar antes de salir a cantar, o estoy diciendo tonterías, y posterior al canto hay ciertos cuidados. O sea, más o menos, ¿cómo cuidas a este instrumento que es la garganta, no? Ok, bueno, sí, definitivamente siempre debe haber una rutina de calentar la voz antes de ir. O sea, es como si quisieras correr un maratón, pero no calientas antes. Entonces, básicamente, porque recuerda que las cuerdas vocales son también músculos, ¿no? O sea, no tienen nervios, entonces no los puedes sentir. Pero son músculos que tienes que aprender a estirar, y entonces tienes que empezar a calentar, tienes que hacer todos los días. O sea, un cantante de ópera, como lo comenté, no sé, lo comenté al principio, no, pero es un atleta vocal, básicamente, ¿no? Entonces las cuerdas tienen que estar en constante ejercicio y sí, se las debes de cuidar y demás, ¿no? Pero sí, siempre el previo. Ajá. ¿Cuál es ese constante ejercicio? ¿Qué le puedes hacer? ¿Cómo lo haces con las cuerdas vocales? Dependiendo, bueno, cada quien tendrá su propia técnica, pero ejemplo, yo lo que hago bastante antes de cantar o antes de, ya sea que vaya a dar una clase o que voy a cantar en algún lugar o algo, lo que hago siempre es como... O en el piano me pongo tan, ¿sabes? Entonces está así, estás calentando la voz y ya después empiezas y así vas poco a poco hasta que ya empiezas a cantar con full voice, ¿no? Pero debe haber un pre antes de que hagas eso, ¿no? Y bueno, cada persona es diferente, ¿no? A un cantante le puede afectar el reflujo, a otro le puede afectar el aire acondicionado, a otro... No hay como una regla única, ¿no? Yo creo que cada quien se va descubriendo con el tiempo qué es lo que les hace daño y qué es lo que no, pero definitivamente si un cantante, no solo de ópera, un cantante en general, también alguien de teatro musical y demás, siempre debe estar en constante cuidado. Pero físicamente, ¿qué implica para el cantante de ópera? Porque por lo que me estás diciendo, y totalmente lo entiendo, hay una exigencia física, más allá de la voz, hay una exigencia física para el cantante de ópera de estar todo el tiempo con esta potencia de voz. No nada más es saber cantar. ¿Existe cierta rutina, una exigencia que desde tu punto de vista existe para el cantante de ópera? Físicamente me refiero. Ejercicio y demás, no, nada que ver. No, o sea, dependiendo. Yo en mi caso, yo nunca lo pensé como tengo que hacer ejercicio o algo por el estilo, ¿sabes? Que creo que hubiera sido algo bastante bueno. Lo que yo creo es que sí, definitivamente debe de haber bastante actividad física sana, tampoco algo súper excesivo. Pero yo creo que lo más importante desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante para un cantante
en general es poder estar en plena concentración antes de empezar a cantar. O sea, yo lo veo más como, además de estar con toda tu técnica bien, además de cuidarte del reflujo, porque eso te puede afectar en tus cuerdas, y todo esto es, antes de salir a cantar, estar pero súper contigo mismo, pensando en lo que vas a hacer, pensando en cómo vas a cantar, qué es lo que vas a hacer y demás, ¿no? O sea, estarte contigo mismo. Yo creo que para mí eso sería como lo más importante de un cantante, ¿no? Ya. Tipos de voces, Benito. Sé que por un lado están las voces de hombre y las voces de mujeres. Están como clasificadas y en base a qué se clasifican de cada lado, así muy genérico. Pues básicamente en el registro, ¿no? O sea, si hablamos de las mujeres, bueno, está la contralto, la mezzosoprano y la soprano. La contralto, por así decirlo, es la que canta más grave. La mezzosoprano está en un punto intermedio y después la soprano es la que canta más agudo. Igualmente con las voces con las voces de hombre, que es básicamente el bajo, el barítono y el tenor. El bajo es el que canta más grave, más abajo. Después está el barítono, que es en una parte media, y después el tenor, que es el que canta más agudos. Y se dividen las voces también. Ejemplo, en tenores tienes el tenor ligero, que es como un tenor que tiene bastante agilidad y bastantes agudos. Después está el tenor lírico, que es el que tiene una voz bastante potente, un color de voz como un poquito más, ¿cómo lo puedo decir? Como un poquito más cálido, por así decirlo. Y después está el tenor dramático, que es un tenor que para mí casi no hay, que es una voz muy especial, muy única, una voz que podría sonar una voz tan oscura como la de un barítono, pero llega a tonos altísimos de un registro de tenor, ¿no? Básicamente. Entonces, en eso hay las diferencias, ¿no? Oye, ¿y eso radica en el tipo de técnica que desarrolló el cantante o tú naces con ciertas capacidades físicas que te hacen tener ese tipo de registro? Sí, tú naces en ciertas formas, con capacidades físicas, que ya sea que por algo naciste bajo, barítono, tenor, y eso radica en cómo naciste con las cuerdas vocales, ¿no? O sea, si la cuerda vocal es más gruesa, por así decirlo, y más cortita, entonces vas a tender a tener una voz más grave, ¿no? Y mientras la cuerda cuando nazcas la tengas un poquito más delgada y más estiradita, bueno, entonces eso lleva a que seas un tipo de tenor. Ahora, sí puedes desarrollar, aunque seas bajo o barítono, sí puedes desarrollar notas agudas también. Sí lo puedes hacer, pero obviamente te va a costar muchísimo más que un tenor. Y otra cosa es que, ejemplo, un barítono, por supuesto que puede cantar notas agudas, pero a lo mejor no va a aguantar todo el tiempo el estar cantando en la tesitura de tenor, porque se va a cansar. Entonces, básicamente, así es. Entonces, básicamente en eso hacen las diferencias en los roles de ópera. Por eso está un papel escrito para un tenor, un papel escrito para un barítono y un papel escrito para un bajo, ¿no? O igualmente para contralto, mezzo y soprano. Y dentro del mundo de la ópera, ¿qué es más buscado? No sé, o dónde hay más papeles, ¿sabes? O sea, dentro de las clasificaciones, ¿para tenores, en este caso, para hombres? Yo creo que todos, ¿eh? O sea, yo creo que dependiendo la ópera o dependiendo lo que vaya a poner el teatro, o sea, la agenda que tenga el teatro y las óperas, pero pues realmente hay roles para bajos, hay roles para barítonos y hay roles para tenores, para contraltos, mezzos y sopranos. Ahora, esto a lo mejor lo voy a decir con desconocimiento. Entonces, lo que creo es que no me ha tocado conocer muchos roles para contraltos, o sea, para la parte más grave de la mujer, pero sí para mezzos y para sopranos, ¿no? Eso es lo único, pero a lo mejor te estoy hablando desde algo que no sé tanto, ¿no? Pero sí, hay siempre roles de tenor, que por lo regular el tenor siempre es como el príncipe, ¿no? Y después el barítono. Lo que voy, ¿eh? Sí. O sea, como que el tenor es el famoso desde mi punto de vista, ¿no? Por eso por eso la pregunta, a lo mejor es absurda, pero...
Sí, pues por eso están los tres tenores y no los tres barítonos, ¿no? Pero sí, es que es así. Y realmente todas las voces son difíciles, pero el tenor es el que siempre tiene, como te digo, es el rol del príncipe, y después el barítono es como el rol muchas veces como el malo, y después está el bajo, que es como el respetado, ¿no? Como el cura, el rey, el emperador, ¿sabes? Ok. Entonces es muy así. Igualmente, la princesa, ¿sabes? Es la soprano, ¿no? Y después una mezzo suele ser que la mamá o este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en Ok. Carmen está Carmen, que es la principal, es una mezzosoprano. Y bueno, es una mujer fuerte y demás, pero también por otro lado está Micaela, que Micaela es básicamente la niña buena, por así decirlo, la otra cara de Carmen, básicamente, y ella es una soprano. Y después está el Don José, que es el papel principal, que es un tenor, y está el torero, que se llama Escamillo, y él es un barítono, ¿no? Entonces, siempre todas las óperas tienen los diferentes papeles, ¿no? Entonces, sí, básicamente los teatros siempre van a buscar por el diferente tipo de voces, pero como te digo, o sea, cada vez, eso es algo que yo siento, cada vez hay más competencias, porque cada vez aparecen más y más y más cantantes con muchísimas habilidades y muy, 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 muy buenos. ¿Hay gente o cantantes que puedan estar en dos registros distintos, tenor y barítono, o no? Sí, No. sí, digo, sí, ¿Sí? sí, sí, hay pocos, pero sí, o sea, hay Podría pocos. haber. Ejemplo, hay un gran cantante que se llama Michael Spires, que de hecho tiene un disco que se llama Baritenor, me parece, Ok. Baritenor, y canta cosas de barítono y después canta cosas de tenor, ¿no? Entonces, Ok. sí hay, pero casi que yo sepa, casi no se da, casi no hay, pues, pero habrá algunos casos excepcionales. Ahora, y hablando, tú tocaste ahorita los tres tenores. Sé que dentro de tu carrera cantaste junto con el maestro Plácido Domingo. Entonces, Plácido Domingo claramente es tenor, lo estás diciendo, ¿no? En esta clasificación es tenor. Ahora, dentro de esta clasificación de tenor hablabas de tres subclasificaciones. Plácido, ¿cuál de ellas es? Lírico. De hecho, los tres tenores, Pavarotti, Pavarotti. José Carreras y Plácido Domingo, los tres, yo los pondría en líricos a los tres. Ok. Platícame cómo conoces a Plácido Domingo, la primera estructura de la pregunta, y la segunda es, ¿qué fue cantar o qué es cantar con un Plácido Domingo? Bueno, la primera vez que lo conocí, como te decía, fue gracias a esta institución, SIBAM. Ok. Y me llevaron a cantarle a Los Ángeles. Definitivamente en ese momento no estaba listo. Y recuerdo que llegué al teatro y estaba el Teatro de Los Ángeles y estaba sentado nada más el maestro con su esposa y Thomas Hanson, que es un gran, gran, gran cantante de ópera también, barítono. Y bueno, pues recuerdo esa sensación como de estar por primera vez en un teatro A haciendo una audición en ese escenario enorme, todas las butacas vacías y nada más estos personajes sentados ahí. No, recuerdo los nervios y esa fue la primera vez que le canté, que según yo ha de haber sido tipo 2011, 2000, sí, 2011 más o menos. Ok. Y de ahí ya no volví a cantarle hasta en el 2014 o 2015 en Nueva York me tocó Ok. cantarle. Ajá, y de hecho tuve la posibilidad de cantar en un evento del gobierno mexicano, en la Ok. embajada, y después le canté en el Metropolitan Opera House, en la sala de ensayos. Y de ahí, pues bueno, tuvimos una relación y ya pude cantar con él oficialmente en el 2019. Ya en el 2019 fue, bueno, básicamente ahí me dirigió. Me Ok. dirigió en un homenaje a la zarzuela y ahí fue la primera vez que tuve el honor de que me dirigiera este personaje de la Y, música clásica, que fue un sueño hecho realidad totalmente, que mucho es gracias al maestro Leopoldo Falcón, que es un gran maestro, ¿no? oye, Pero sí. ¿y qué significa? O sea,
pónmelo, no sé cómo vas a encontrar estas palabras, pero ¿es más fama de José Carreras, Pavarotti y Plácido Domingo de lo que realmente son a nivel cantante? ¿O tienen esa fama porque tú que literal sabes lo que pueden hacer ellos con la voz y lo comparas con un cantante de ópera y demás? O sea, ¿sí están en otro nivel o es más fama o fue más fama? ¿Cómo desde tu perspectiva? No, están en otro nivel. Sí, están en otro nivel. Sí son como fuera de este mundo estos tres brothers. Sí, a ver, hay muchos cantantes fuera de este mundo, ¿eh? O sea, hay muchos cantantes actuales impresionantes que de verdad, wow, o sea, sí hay muchísimos. Los tres tenores, híjole, José Carreras de joven, para mí una de las voces más hermosas que existen. Sí. Pavarotti, una técnica perfecta. El maestro Plácido, híjole, lo escuchas cantar y no, te vuela la cabeza. Entonces sí, hay muchas voces que son muy perfectas y que cantan con una técnica perfecta, y hay otras voces que además de cantar perfecto, tienen algo que te llegan y dices, no, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, Si escuchas una diferencia en cantar a alguien así contra un cantante de ópera que es muy bueno, pero mi punto es como jugar fútbol, creo yo, ¿no? O sea, puedes ser jugador profesional de fútbol, pero por ahí ves a Cristiano Ronaldo y dices, este brother sí nació con otras capacidades. ¿Ese es el mismo, llevándolo al aspecto terrenal? ¿Sí lo compararías así? O sea, ¿sí ves la diferencia? Sí se ve la diferencia. Y como te digo, a veces puedes escuchar a un cantante que tiene una técnica perfecta, y a veces puedes escuchar a un cantante que a lo mejor no tiene una técnica perfecta, pero tiene muy buena técnica, y a lo mejor el que tiene la buena técnica te va a llegar más que el que tiene, que tiene mejor técnica. Depende. Ahora, también hay unos que son privilegiadísimos y ya nacieron con una... Más bien, se entrenaron y tienen una técnica perfecta y demás, pero además también conectan, ¿no? Entonces, es lo que pasa, ejemplo, con un Pavarotti, con los tres tenores de nuevo, ¿no? Con el maestro Plácido y demás, que los escuchas. Yo recuerdo la primera vez que escuché al maestro Plácido en vivo, que yo dije, ¿qué es esto? O sea, lo escuché en el Metropolitan cantar. No. O sea, sí se notaba una gran diferencia con los cantantes, con los otros cantantes que eran cantantes increíbles, impresionantes, pero sí notabas, o sea, sí sabías de, con razón, Sí. con razón. Con ¿Sabes? razón los tres tenores, ¿no? Con Sí. razón Ok. Oye, y en cuanto a la edad, por ejemplo, hablabas de José Carreras cuando era joven, pero en general, la voz, por ser las cuerdas y esta parte, digo, que finalmente pues es un rollo físico, ¿no? Como cualquier músculo, supongo que se va deteriorando. ¿Van perdiendo la voz? ¿Un cantante de ópera va perdiendo la voz o va cambiando el registro de su voz, pero siempre se mantiene bien? Mira, muy bien, qué bueno que lo mencionas. Sí, ejemplo como el maestro Plácido, de nuevo, el mismo ejemplo, él está cantando de barítono y porque ha tenido muy buena técnica y se ha cuidado. Entonces, efectivamente, o sea, el músculo obviamente también va envejeciendo. Entonces, sí vas cambiando de registro y te empieza a costar un poquito más de trabajo llegar a ciertas notas. Pero también hay cantantes que se han quedado impresionante cantando siempre muy buenos agudos, como lo fue Alfredo Kraus o Giuseppe Giacomini y demás, que son cantantes que ya tenían también una edad ya después de los 65 o algo así, que de todos modos cantaban sus Turandot y, ¿sabes? Que era como que, wow, impresionante, ¿no? Pero yo creo que eso mucho depende de el trato vocal que tú le hayas dado con los años a tu voz, ¿no? O sea, yo creo que depende mucho de eso, porque también puedes ser un cantante increíble cuando estés en otra edad. O sea, por ejemplo, está la maestra Nelly Mirichoyo, una de las sopranos más grandes que ha existido en el mundo. Ella hizo el revival, ejemplo, de María Callas de Tosca en la Royal Opera House y todo. Y la verdad es que no quiero decir cuántos años tiene porque no sé precisamente, pero debe estar arriba de los 70 y tiene una técnica pero perfecta, y después de escuchas los agudos y dices, oye, pues parece una soprano de 30 y tantos, ¿no? Entonces, básicamente depende, yo siento, porque igual no tengo toda la verdad, pero siento que es dependiendo de cómo trates tu voz y cómo la cuides, que no estés empujando, que no estés dándole todo el tiempo, que descanses, que hagas las cosas
con bastante cuidado, ¿no? Oye, entonces, nada más para tener la idea, Plácido Domingo siempre fue tenor y hoy por edad ya es barítono, ¿es lo que entendí? Básicamente, él siempre fue tenor, efectivamente, que de hecho tiene los récords, creo que él tiene el récord de las óperas más cantadas en la historia. Él tiene el récord de ser el cantante que ha hecho más óperas en la historia. Además de ser cantante, también ha dirigido óperas. Es de otro mundo el maestro Plácido. Pero efectivamente, él decidió empezar a cantar de barítono. Ok. Justamente. Oye, una tontería que yo pienso, pero ¿el cuidado de un cantante, sobre todo a ese nivel, tiene que ver con lo que comes también o nada que ver con lo que comes? Fíjate que antes yo te diría que no, pero ahora yo pienso que sí, ¿no? O sea, yo pienso que sí se debe de tener un cuidado bastante, ¿no? Ejemplo, cuando estaba muy activo cantando, para mí era muy importante el mismo día, ¿no? De la función, estarme hidratando, Y ahora, ejemplo, aprendo que lo tengo que hacer un día antes, ¿no? Un día antes me tengo que hidratar, tengo que dormir bien, tengo que comer cosas para que no saludables para que no me den reflujo y demás. Y a lo mejor el día donde vas a tener el concierto, bueno, ahí sí comes cosas que te den energía, pero no grasosas, no lácteos, porque los lácteos te crean flemas, todo este tipo de cosas. Entonces, sí, la dieta del cantante sí, ahora creo que sí es bastante importante. Sí, no te vas a comer un taquito con chile de árbol porque pues, te va a irritar. O sea, efectivamente. ya en el mundo del día a día sí tienes que poner ciertas restricciones, creería yo, ¿no? O sea, Sí. no tengo ni idea. Sí. Obviamente esto no lo sabes, pero alguien como un Plácido Domingo, alguien así, ¿sigue ensayando? ¿Crees que alguien así sigue ensayando? O ya simplemente, no sé. No, ¿Qué por le puedes? supuesto. ¿Sí? No, sí, claro, tienes que seguir ensayando siempre, tienes que seguir tomando clases de técnica, tienes que, o sea, siempre tienes que estar en completa actividad, o sea, siempre. Y porque regresamos a lo mismo, o sea, es como si una persona está corriendo maratones y de repente deja de correr maratones, deja de calentar y pues ya no va a poder correr el maratón, ¿no? Todos los días tienes que estar practicando porque, como lo comentábamos, las cuerdas vocales son músculos, ¿no? Y los músculos necesitan estar siempre en entrenamiento, siempre necesitan estar, pero de una manera saludable, sin forzar, siempre, ¿no? Entonces, efectivamente, te aseguro que el maestro Plácido sigue estudiando. Pavarotti, hasta sus últimos días de cantante, siguió estudiando, siguió viendo, y eso es algo constante todos los días. Yo creo que como cantante siempre vas aprendiendo algo nuevo. O sea, de repente puedes estar ya en un punto técnico muy bueno y sigue pasando el tiempo y encuentras algo nuevo y aprendes, ¿no? Entonces sí, o sea, el cantar no es solo el canto y ya, ¿no? No, es un estilo de vida, por lo que yo estoy viendo, ¿no? Sí, sí, esto es totalmente un estilo de vida que es diferente, pero tienes la ventaja de hacer lo que más amas, ¿no? Pero sí es difícil, no es así como que, ay, qué bueno que haces lo que amas y todo, no, porque sí es complicado, sí tiene sus cosas bastante pesadas. Oye, Benito, una vez más, no te quiero agarrar en curva, pero yo soy el capitalista siempre del grupo y siempre estoy platicando acerca de cómo va a poner idea. En México me queda claro que el mercado, si bien pueden haber muy buenos cantantes, muy buenas voces, como tú lo has dicho, no sé qué tanto se pague por ser cantante de ópera. Es decir, yo puedo vivir siendo cantante de ópera, no lo sé, ahorita me lo platicarás, pero si yo me fuera a Alemania en este caso, donde tú dices que hay de alguna manera un punch fuerte por este tipo de artes, ¿se puede vivir como cantante de ópera? ¿Cuánto gana un cantante de ópera si está, o no sé, a lo mejor eres un cuate que está siempre en un teatro en específico y ya estás ganando una lana, o vas más como freelance de una obra a otra, te están llevando por el mundo y vas cobrando por evento como cantante? Perdón la pregunta, pero es como, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Me queda claro Plácido Domingo, José Carreras, Pavarotti, millonarios y demás, pero ese es el mundo más que premium, pero debe de haber una pirámide muy grande de extraordinarios cantantes, pero no tengo ni idea cuánto puede ganar un cantante de ópera.
Depende siempre la casa de ópera, pero por decir ejemplo, el Metropolitan Opera House, el máximo, el top que creo que estaban pagando por función, a lo mejor ya puede ser diferente, ¿eh? Pero creo que en aquel entonces, hace algunos años, era como $15,000 por función, o sea, a los tops. Me refiero a los tops del mundo, a los Opera Star, ¿no? Era lo que les pagaba, ¿no? Entonces, obviamente, si tienes constante trabajo, porque también, ejemplo, a un cantante medio que va iniciando, en aquel entonces creo que le pagan por función entre 2,500 y $3,000. Entonces, imagínate, si tienes unas 2, 3 funciones a la semana, o si tienes, o sea, pues sí sí puedes vivir de eso, claro. O si tienes, ejemplo, un ensamble en alguna casa de ópera, también puedes, o sea, tienes tu sueldo, ¿no? Tu sueldo mes con mes. Ahora, si trabajas en freelance, también hay muchos cantantes que ganan muchísimo y muy bien, que están de teatro en teatro, de teatro en teatro. Pero volvemos a lo mismo. Para llegar a ese nivel, lo que tienes que invertir, porque imagínate, o sea, si estás en México y quieres salir, ¿no? A audicionar a algún lugar, bueno, pues tienes que comprarte tu boleto de avión, quieres ir a audicionar a Nueva York, ¿no? Pues tienes que comprar tu boleto de avión a Nueva York, tienes que pagarte tu hotel, tienes que pagarte tus alimentos, tienes que pagarte. Claro. Entonces y a lo mejor vas a la audición y no quedaste, ¿no? No quedaste, y a lo mejor puede ser muy bueno, pero a lo mejor en la audición estaban pensando que necesitaban un barítono que se viera físicamente diferente a ti, ¿no? Entonces, muchas veces tú no sabes, ¿no? Entonces dices, oye, pero canté súper bien, pero no me agarraron. Pues sí, porque no es que hayas cantado mal, es porque a lo mejor el jurado dijo, bueno, sí, canta muy bien, pero su perfil no encaja para lo que queremos, ¿no? Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Lo que tienes que gastar en tus clases de canto, en tus clases de repertorio vocal, o sea, es muchísimo, o sea, es una carrera realmente cara que sí necesitas encontrar de alguna forma el cómo hacerle. Y yo no sé, esto también te lo digo desde la ignorancia, pero Sí. yo creo que es muy poco el porcentaje de todos los cantantes que hay. No solo hablo de México, sino en general. Yo creo que es poco el porcentaje de los cantantes que tengan una carrera estable en la ópera y que la puedan. Obviamente hay, porque siempre hay óperas en diferentes teatros, pero también yo creo que hay muchísimos más cantantes también, ¿no? Y esa es la parte que veo complicada, básicamente. Sí, suena ideal dedicarte a cantar de esa manera, pero ya cuando lo aterrizas, pues la competencia y sobre todo la estabilidad va a estar complicado vivir como cantante de ópera, ¿no? Definitivamente. Efectivamente. Oye, viajemos un poco por el mundo, mi querido Benito, así como, perdón que te he relacionado tantas cosas a cuestiones del deporte, pero desde mi ignorancia es lo que más o menos para aterrizarlo. Existen las catedrales del fútbol, ¿no? Sí, el Azteca, Wembley, you name it, ¿no? Hay muchísimos estadios de fútbol donde son clásicos. Cuando yo lo llevo al mundo de la ópera, ¿cuáles dirías que son las catedrales donde tú te presentas ahí y casi te puede cambiar el currículum, o quizá no es tan fácil presentarte ahí y ya sabes por dónde voy, más o menos, que en tu cabeza en el mundo de la ópera, ¿cuáles son estas catedrales? La Scala de Milán, el Royal Opera House, el Metropolitan Opera House, definitivamente, el Mariinsky. Yo creo que para mí esos son los teatros que son así de que, wow, los más impresionantes, y es muy difícil llegar ahí, es muy complicado. O sea, presentarte tú como cantante de ópera en la Scala de Milán para entrar realmente es muy difícil que tener un papel así. Sí, sí, ya necesitarías ya haber tenido una carrera bastante grande ya antes de llegar a esos teatros. Conozco cantantes, soy amigo de varios cantantes que tienen una carrera impresionante que ya quisiera tener yo, y todavía no llegan ahí, ¿sabes? Entonces, o sea, realmente sí es algo complicado, es algo difícil, ¿no? Y sí hay muchos mexicanos que han estado en todos esos escenarios. ¿Ah, sí? Sí, El cantante de ópera más grande que ha existido, los top 3, yo sé que hay muchos, pero desde tu punto de vista, o al menos en fama, los top 3, ¿cuáles definirías?
Híjole, eso, pues bueno, cada quien tendrá los suyos, pero para Para mí, ti. Para ti. Ujú. a ver, pues híjole, yo pongo en primer lugar a Pavarotti. Me fascina, me encanta su voz y lo que hizo para mí es increíble. Lo que ha logrado el maestro Plácido Domingo definitivamente también es algo monumental. Y en tercer lugar, mm, híjole, híjole, estoy entre dos, ¿eh? Yo pondría entre Ramón Vargas y Rolando Villazón, que son mexicanos. Yo pondría a uno A de ellos ese dos en mi grado. tercer lugar. Sí, 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 claro. A Sí, sí, ese sí. grado. Sí, 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 son buenísimos. No sabría cuál decirte, pero realmente entre ellos dos. Entonces ya no te pregunto mexicanos, ¿no? Porque claramente ya me dijiste a los dos preferidos para ti. Para mí Este, sí, sí. Aunque hay muchos increíbles, ¿eh? Hay muchos, muchos increíbles, muchos, muchos cantantes mexicanos que están haciendo unas cosas impresionantes, pero para mí, mis favoritos, definitivamente ellos dos. ahora, si lo traes al ámbito latinoamericano, en las catedrales del fútbol, pero en las catedrales de la ópera, ¿Bellas Artes sí pinta o no pinta en esta catedral, en este ámbito de la ópera? No, por supuesto que pinta. Claro, claro, claro que pinta. Es básicamente pues una de las casas de ópera más importantes de toda América Latina, ¿no? O sea, entonces realmente sí es muy, muy, muy importante y es un honor también las personas que han cantado ahí, que los que cantan ahí, obviamente, sí, claro, es un gran honor. Yo diría que, que sería en América Latina, sería el Teatro Colón y después Bellas Artes. Teatro Colón en Argentina, ¿correcto? Efectivamente, Y correcto. después Bellas Artes, a ese grado. Sí, sí, sí. Ok. Oye, Benito, del último tema más o menos que quiero platicar contigo, es porque yo en un principio pensaba, oye, yo le voy a preguntar cosas que no sé claramente a Benito, pero en una de esas se me acaban las cosas que preguntarle y volteo la hora y ya llevamos arriba de una hora y cacho platicando de manera Ah, extraordinaria. Así mira. es que muchas gracias. Eh, ¿Por qué? Quiero hablar un poquito nada más rápido como de los compositores, porque hay dos que yo en mi research por todos lados me decían, y después te voy a platicar y ya vamos a concluir. Oye, yo quiero arrancar en la ópera que me vas a recomendar, ¿no? Pero veo a Verdi y a Puccini como los compositores, pues yo no sé si son o más famosos o vete tú a saber, pero ¿por qué Verdi y Puccini son tan famosos dentro del mundo de la ópera desde tu punto de vista? Vuelvo a lo mismo, ¿es más fama o es por la cantidad de óperas que hicieron? Por ahí deberíamos de arrancar si vamos a empezar en la ópera. O sea, en fin, desde tu punto de vista. Ok, híjole, es muy curioso que los menciones, porque de hecho, para mí, mi compositor favorito, definitivamente, yo creo que es Puccini y después Verdi. Yo creo que son muy épicos. Yo creo que cuando es que lo que tienen todas sus áreas de ópera, lo que hablábamos del área es la parte estelar de los cantantes en la ópera, son muy épicas. Terminan con una nota muy aguda, con la orquesta a todo, y es algo muy melodioso, muy bonito. Entonces yo creo que es por eso, porque es muy épico y las voces que te requiere tanto Puccini como Verdi son voces un poquito robustas y que tengan cierto timbre que te emocione, ¿no? Entonces, con Puccini está el Nessun Dorma, ejemplo, ¿no? Que era el sello del maestro Luciano Pavarotti, ¿no? Y con Verdi, pues tenemos La Donna Immobile, ¿no? Entonces, pues realmente sus óperas son cosas que te mueven bastante el corazón, ¿no? Que te mueven, que te hacen sentir emociones. Entonces, desde mi punto de vista, yo diría que es por eso, porque transmiten de una manera más inmediata y lo sentimos más. Es lo Ok, que es mi punto de vista. ok, increíble, me parece increíble. Y entonces si yo paso de alguna manera y quiero empezar en el mundo de la ópera como fanático para entender, eh,
Supongo que hay grados de complejidad en óperas y hay otras más amables, vamos a decirlo así, como para arrancar. ¿Qué me recomendarías si yo ahorita me voy a subir y voy a averiguar en dónde escuchar qué ópera, qué tipo de obras para llevarme de la mano de una manera mucho más amable a alguien que es 100% ignorante como yo acerca de la ópera? Elixir de Amor, definitivamente. Elixir de Amor de Donizetti. Una música hermosa, es una historia muy bonita, es una música, la música te va a hacer sentir muchas emociones, te vas a reír, te vas a enamorar, la vas a pasar bien, la vas a disfrutar. Entonces, definitivamente, Elixir de Amor. Y por otro lado, Puccini con la Bohème. Esas serían las que yo sugeriría si quieres empezar a conocer y que empieces a entender y que te guste. Yo recomendaría esas dos. Maravilloso. Oye, la última, voy a retomar tantito nada más antes a nivel mexicano. Entonces, el Hugo Sánchez mexicano del fútbol, pero en la ópera, me dijiste quién, desde tu perspectiva, ¿quién es? Tengo varios, hay muchos. Hay muchos. Tírame tres. Tírame tu top 3 mexicanos. Ok. Ramón Vargas, Rolando Villazón, y para mí la voz más hermosa, híjole, es que hay varios. Es que, mira, actualmente, a ver, vamos, es que pienso en muchos, ¿no? Porque hay muchos buenísimos. No pasa nada. Échame entonces, los top 5. Los top 5 para hacerlo más fácil. Ok. Ramón Vargas, Rolando Villazón, Javier Camarena, Arturo Chacón, y para mí la voz más bonita, Fernando de la Mora, definitivamente. Esos serían para mí los cinco top, pero hay más, ¿eh? O sea, Sí. hay muchos que son excelentes, pero para mí esos 5 son increíbles. Tú escuchas Ramón Vargas, una técnica perfecta, un buenísimo, ¿no? Y después escuchas a Rolando Villazón y el corazón te empieza a palpitar, escuchas de una emoción que te da, y después escuchas a Javier Camarena y dices, ¿cómo le hace para cantar esos agudos? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Después escuchas a Arturo Chacón y una voz preciosa, con una excelente técnica. Fernando de la Mora lo escuchas y dices, ¿de dónde sale esta voz tan bonita con una línea de canto que tiene tan hermosa, ¿no? Entonces, sí, pero como te digo, hay más, pero para mí, ellos. Esas serían las top 5 voces. Se me hace curioso que no me mencionaste ninguna mujer. Bueno, lo que pasa es que yo estoy pensando en mi tipo de voz, ¿no? Porque es lo que yo consumo más, ¿no? Lo que yo escucho más, pero mujeres también hay muchísimas grandes, ¿no? Simplemente, pues, la gran María Catzaraba, una excelente cantante mexicana, impresionante, que hizo mil cosas. Actualmente está, pues, María Fernanda Castillo, que le mando un saludo y la quiero mucho. Una gran cantante también. Entonces, pues también hay bastantes mujeres, pero lo que yo consumía más cuando estaba estudiando, cuando estaba creciendo, cuando las personas que siempre me sentía yo admirado de escuchar, bueno, pues tenores, ¿no? Porque es mi tipo de voz. Entonces, básicamente era por eso lo que escuchaba tanto. Me parece extraordinario. Pues podría quedarme contigo platicando muchas horas más acerca de esto, que me llevaras de la mano. Considero que después de esta hora y cacho de plática, sigo siendo un ignorante, pero al menos ya no estoy totalmente en blanco, ¿no, Benito? Y sobre todo en el día a día del cantante de ópera, ¿no? Cómo vive y demás. Pues eso, ¿quién te lo platica? O sea, eso tienes que platicar con alguien que esté en la industria, en este caso tú, que haya estado, como para que realmente te dé ese feeling, ¿no? Y te agradezco mucho por compartirlo. No, al contrario, muchísimas gracias. Una plática padrísima, amena. Recordé muchísimas cosas y bueno, ¿no? Una bonita experiencia. Así que muchas gracias por la invitación, Takis. Te agradezco muchísimo y ya en futuras ocasiones, a ver si nos permites también un espacio de estos para que nos platiques acerca de tu especialización hoy por hoy, que es, pues eres coach vocal de musicales, ¿no es cierto? O sea, de todos estos cantantes que se desarrollan en el teatro de musicales, ¿no es cierto?
Efectivamente, así es. Y cuando quieras, aquí estamos para platicarlo. Te agradezco muchísimo y muchas felicidades por estar o por haber dado ese nombre en ese momento cuando estabas en cuestión de la ópera de México, ¿no? Para esa tradición mexicana, no sé si tradición, pero ese punch mexicano de voces, como tú estás diciendo, fuiste parte de ello y me parece maravilloso y muchas felicidades por eso. Muchísimas gracias, Takis. Muchas gracias y gracias por tu tiempo, gracias por la plática y bueno, pues ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Buenísimo. Señores, Benito Rodríguez, cantante de ópera y hoy por hoy un maestro en cuestiones vocales. Muchísimas gracias, Benito. Saludos.